no acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, pues estaríamos ante un acto de fuerza, ante un desacato, como tú lo calificas, que ya constituye un delito. Ya no es simplemente un capricho de un gobernante, es un delito. Y que por lo tanto no tiene ninguna validez, en primer lugar, y en segundo lugar es sujeto de un proceso penal. Por supuesto que en esto se necesita la actuación de un fiscal que tenga el valor de procesar al presidente de la República. Hasta hoy el presidente ha estado protegido por el fiscal Raúl Melara, que prácticamente ha sido el encubridor principal de todos los desmanes y todos los abusos y de los delitos que se han venido cometiendo por él y por sus funcionarios. Habrá que estar atentos a esta situación en la cual pues el fiscal tendría que tener la valentía de abrir el expediente respectivo y someter el caso a la Asamblea Legislativa para lo que ordena la Constitución. Hoy por hoy yo entiendo claramente que mucha gente que había creído ciegamente en las promesas de campaña de Bukele y en su discurso de odio, de confrontación y de demagogia, pues muchos y muchas hombres y mujeres han despertado, han abierto los ojos, están viendo incluso con repugnancia cómo este individuo llegó a defraudarlos de una manera tan acelerada, porque estamos hablando que en menos de un año ha mostrado lo peor que puede mostrar un ser humano. Y entonces cada vez su respaldo va quedando a nivel de sus granjas de troles, de bots, de unos cuantos fanáticos y del aparato militar, del aparato armado del Estado, que en este caso es la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Creo que ayer fue algo patético ver a un pequeño grupo de pseudosindicalistas queriendo interrumpir la labor de la Asamblea Legislativa. Ellos habían estado llamando al pueblo a conglomerarse frente a la Asamblea y prácticamente a tomarse la Asamblea, invocando de manera maliciosa e irresponsable el artículo 87 de la Constitución, que le da al pueblo el derecho a la insurrección, pero se lo da al derecho a la insurrección cuando un tirano, cuando un dictador, como es el caso que cada vez más asume Bukele, quebranta el orden constitucional y le da ese derecho a la Constitución al pueblo y dice claramente con el único fin de restablecer el orden constitucional. Entonces, concluyendo con tu pregunta, Francisco, el desacato de Bukele, el desafío a la Constitución y a las instituciones constitucionales, pues es un quebrantamiento del orden constitucional y se constituye en al menos uno de varios delitos que el fiscal debe de iniciar de inmediato la acción penal. Bueno, interesante. Se pone aquí la situación con Bukele, porque de dictador pasaría a una situación de ser ya en serios aprietos con la misma ley y con la misma Constitución. Pablo. Hay, no sé, Sigfrido Reyes, si hay un eco en el sonido, ¿o escuchas bien? Yo estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, aquí en el estudio se oye un pequeño eco, pero ya nuestros radioescuchas también ya les hemos preguntado y también están escuchando bien. Una pregunta o dos preguntitas que te han mandado que a ver si puedes ayudar. La primera, nos dicen que ahorita acaban de observar que Johnny Gray Sol, que viene, pues ya los salvadoreños que conocen un poco de historia saben que viene de las familias más recalcitrantes, de esas 14 familias,
que inclusive su papá, Juan Wright, en los 80s, fue un financista de los Escuadrones de la Muerte, y su abuelo, Billy Solbank, de igual manera son los que inclusive hoy andan tratando de, ¿por qué no decirlo?, asesinar al propio Mauricio Funes. La pregunta es que hoy se presentó Johnny Graysol a ya pedir un proceso de antejuicio contra el presidente Nayib Bukele, basado en el 239 de la Constitución Política, que habla de casos de delitos constitucionales. Y te preguntan, ¿será solamente un teatro político de la ultraderecha entre ellos mismos, o es algo que en realidad pueda ser que tenga algo de serio? Esa es una. Y la otra es que hoy el partido FMLN se presentó a la Fiscalía General a pedir, a demandar acciones penales contra el gobierno por las muertes que se están dando, especialmente en el asilo de ancianos. Y la pregunta aquí es, sabemos que hay terroristas que trabajan para Juan Guaidó en el gobierno de Nayib Bukele, especialmente la veterinaria doctora Sara Ana Georges y Miguel Arbelo. Y la pregunta es, ¿estas acciones penales también envuelven a estos dos nombres o es contra el gobierno salvadoreño? Ahí está, adelante, Cifrido. Sí, bueno, dos preguntas muy interesantes y muy oportunas. ¿Cómo debemos de ver esta solicitud del señor Sol Wright? Bueno, recordemos que él es un hombre que acaba de fundar un partido de derecha que se llama Nuevos Tiempos, y que pues está aspirando a representar a la derecha salvadoreña ante pues el evidente desgaste del partido Arena, que había sido como el principal exponente de esa derecha de carácter oligárquico tradicional. Este político pues viene a buscar un espacio presentándose como una derecha renovada, una derecha refrescada, ¿verdad? Que hasta incluso pues asume algún discurso que normalmente pues es asumido por las fuerzas políticas progresistas en temas como los derechos de la mujer, los derechos de la comunidad LGTBI. Entonces, él está en su esfuerzo de proyectar a su partido, de proyectarse para la próxima elección, y pues me queda muy claro que esta iniciativa está en el marco de esa estrategia electoral de parte de este señor y de su gente en ese partido. Pero por otro lado, como yo lo he dicho hace algunos momentos, objetivamente podemos hablar de que el continuo violentamiento del orden constitucional implica delitos. Es que no se puede simplemente llegar un 9 de febrero a la Asamblea Legislativa acompañado de fuerzas militares armadas hasta los dientes, tomarse la Asamblea, sentarse en el sillón que ocupa el presidente de la Asamblea, dar un discurso, amenazar y salir de manera tranquila. El fiscal general, como yo lo he dicho, socio de Bukele hasta el momento, nunca movió un dedo para enjuiciar a Bukele por ese acto violatorio de la Constitución. Y luego viene la pandemia, donde hemos visto cómo de manera reiterada Bukele viola los derechos humanos, ordena a las Fuerzas Armadas y a la policía violar los derechos humanos, ordena cercos militares contra ciudades, ordena un confinamiento de las personas sanas. La cuarentena la establece la ley salvadoreña, pero no para las personas sanas, sino para las personas sospechosas de algún tipo de contagio de carácter
digamos, que pueda tener un impacto viral o bacterial, pero que afecte a la sociedad en su conjunto. O sea, la cuarentena no es un concepto inexistente, está en la legislación salvadoreña, pero no se puede aplicar de manera abusiva e indiscriminada. No se puede tampoco prohibir a los compatriotas que han quedado varados en el exterior que regresen al país. Allí se le estará negando un derecho esencial a más de 4.000 compatriotas. Y podríamos continuar enumerando una serie de delitos cometidos desde el órgano ejecutivo. ¿Por qué el fiscal Raúl Melara no ha hecho nada? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué esa tibieza? ¿Por qué esa complacencia? Pues porque el fiscal ha estado más entretenido conspirando para armar casos de persecución política contra personas que somos críticas al régimen de Bukele. Ese ha sido hasta hoy su principal rol, el buscar cómo armar e inventar delitos contra los que denunciamos la dictadura de Bukele y perseguirnos y armarnos juicios y prácticamente buscar cómo destruirnos en todo terreno, en el terreno moral, en el terreno legal, en el terreno humano, en el terreno incluso de la sobrevivencia de cada uno de nosotros. Ese ha sido su principal entretenimiento, no perseguir a los delincuentes, mucho menos enjuiciar a Bukele. Acordémonos también pues que Bukele en toda esta actuación que tiene como presidente desde hace un año, pues también ha tenido sus acuerdos con la derecha oligárquica tradicional, y no descarto que parte de esos grandes acuerdos es que el fiscal lo proteja, que le soslaye todas las violaciones a la ley que él ha cometido. Yo puedo comentarles, por ejemplo, que el fiscal tiene guardado en su escritorio un expediente de la evasión de impuestos que cometió Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cucatlán, porque recibió millonarios ingresos y no los declaró y por lo tanto no pagó los impuestos. Y aunque la Corte Suprema le mandó el expediente al fiscal general engavetó ese expediente bajo 7 llaves y 7 candados. Entonces el fiscal es una persona de la cual difícilmente podemos esperar una actitud de cumplimiento de la ley, de persecución del verdadero delito. Él ha estado enfocado en perseguir a quienes criticamos a Bukele, a quienes señalamos las arbitrariedades que comete y las que cometen otros funcionarios del Estado. Entonces, volviendo al punto, yo creo que sí procede un antejuicio desde mi punto de vista, pero se necesita un factor que hasta hoy no lo ha tenido el sistema institucional salvadoreño, como es tener un fiscal independiente, valiente y que no esté en función de persecuciones políticas, sino que de aplicar la ley. Eso sería mi respuesta a tu pregunta. Y la segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Nos han informado hoy que el partido, llegó una delegación del partido, del FMLN, a la Fiscalía ya a pedir una acción penal contra el gobierno por los últimos muertos en el asilo de ancianos. Y te preguntaban que si esto va a incluir también especialmente a Sarah Hanna Georges, que es la que está asesorando en salud a Nayib Bukele y que trabaja para Juan Guaidó, y que como resultado de las decisiones de Sarah Hanna Georges ya está comprobado que hay muertos. Te preguntaban que si esta acción penal va a describir literalmente estos dos nombres, Sarah Hanna Georges y Miguel Arbelo, por estar trabajando ahí en el Ministerio de Salud. Bueno, mira, no te puedo dar un detalle concluyente porque eso sucedió hoy en la mañana. Sí conozco
riesgo de la llegada de